compartir. Bueno, tengo entendido que previamente ya hay una clase bastante similar, ¿no? Traumatismo de rodilla. Bueno, trataré de dar un informe, una clase basada sobre todo en los elementos blandos que van a dar estructura y van a dar función a la rodilla, ¿no? La rodilla, como todos saben, está formada por tres huesos, ¿no? El fémur, la tibia y la patela, los cuales van a tener una función de movimiento de rodilla, de flexión y extensión, y un ligero y un discreto movimiento de rotación. Son los dos movimientos, el principal es el flexo-extensión y el de rotación es un movimiento complementario al de flexo-extensión, ¿no? Después de los huesos tenemos los ligamentos, el lateral, ligamento medial, los ligamentos cruzados, los meniscos y el cartílago, ¿no? La congruencia articular del fémur con la tibia es gracias a los meniscos, ¿no? Porque la superficie de la tibia, del platillo tibial es plano y del cóndilo femoral es esférico. Si no hubiese meniscos, habría una incongruencia articular y bueno, ocasionaría un daño o de cartílago de manera precoz, ¿no? Por eso nosotros contamos con los meniscos, que son elementos fibrocartilaginosos que sirven para hacer una congruencia adecuada entre estas dos superficies articulares. También existen elementos estabilizadores externos. Estamos hablando eh, de elementos blandos, ¿no? Que van a dar la función y la estabilidad de la rodilla. Y tenemos elementos tendinosos, músculo-tendinosos, periféricos a las estructuras que he mencionado previamente, como el tensor de la fascia lata, la pata de ganso, el popliteo, el bíceps femoral y el tendón rotuliano, que contribuyen activamente en los distintos movimientos de la rodilla, ¿no? El tendón de la fascia lata es un tendón que está en la zona lateral, que va desde la cresta ilíaca hasta el tubérculo de Yerdi, es el estabilizador lateral de la rodilla. El tendón de la pata de ganso va desde el isquion hasta la parte proximal medial del platillo tibial, ¿no? Que es estabilizador eh, medial y contribuye en la flexión y extensión de la rodilla. El tendón rotuliano es el más importante en la extensión de la rodilla. El tendón popliteo se encuentra en la parte de atrás de la tibia y termina en el cóndilo femoral externo, en la parte lateral. Y el tendón del bíceps femoral es un tendón que hace la flexión de la rodilla muy potente y que es asiento de muchas patologías que vamos a mencionar en un momento. Escuchan, ¿no? ¿Escuchan lo que estoy hablando? Sí, doctor. Ya, seguimos. Cualquier cosa me interrumpen y aclaramos, ¿ya? O ampliamos. Bueno, el enfoque en una rodilla, el enfoque por lo menos el que yo le doy es en el interrogatorio preguntar siempre, para mí es importante el tiempo de enfermedad, ¿no? Es importante porque me va a localizar entre una molestia, entre una inflamación o una aflicción crónica que puede doler a la rotura o de alguna estructura de las que hemos mencionado, ¿no? O una inflamación crónica en el caso de los tendones. Preguntar siempre, importante cómo empezó, ¿no?
si el paciente te dice empezó tal día haciendo tal cosa, uno ya tiene una idea bastante clara de qué pudo haber sido lo que pasó, ¿no? Pero la gran mayoría de veces el paciente te... Entonces, tenemos que ser un poquito más agudo en preguntar y sobre todo ya interviene un poquito más el examen físico, ¿no? Porque no tenemos mucho nosotros el mecanismo de inicio, ¿no? Es importante para mí, como consejo se los doy, que ustedes pregunten tratamientos realizados. Le va a dar la idea de la magnitud de la lesión, ¿no? Si es un paciente que ya tomó pastillas, un paciente que ya alguien lo infiltró eh, y no había mejor, pues tenemos que sospechar de que puede haber algo roto, ¿no? Algo que esté comprometido, no solamente se trata de una inflamación. También es importante conocer qué le dieron previamente para ustedes direccionar qué le dan, ¿no? A veces uno hace todo el examen, el anamnesis, llega un diagnóstico y decide darle un tratamiento y el paciente le dice, doctor, pero esto yo lo tomé ya bastante tiempo y no me sirve. Es importante saber qué le han dado y qué resultados ha tenido. Eh, Luego va a venir el examen físico que ya es direccionado por cada uno de las sospechas que tengamos, ¿no? Que como sabemos todos debe ser hecho en un ambiente adecuado, una camilla. El paciente tiene que estar en una camilla, de preferencia con el área a examinar descubierta para poder comparar un lado con el otro, para ver aumento de volumen, para ver la masa muscular del miembro afectado. Usualmente una masa muscular disminuida nos traduce una lesión crónica, así el paciente diga que ha estado hasta hace una semana haciendo deporte, ¿no? Entonces, probablemente el apoyo en el miembro afectado haya sido disminuido y el paciente haya ido acostumbrándose con el correr del tiempo, ¿no? Vamos a empezar con, con los ligamentos colaterales, ¿no? Tenemos dos, el medial y el lateral, ¿no? Eh, el medial y el lateral, tibia proximal y cabeza de peroné, ¿no? Son los dos ligamentos laterales, los colaterales, ¿no? Medial y lateral. Normalmente las lesiones de los ligamentos suelen ser por un evento brusco, generalmente una palanca lateral de rodilla, lateral o medial, ¿no? Un golpe o cuando el paciente cae en un pie y hace una palanca lateral, varizante o guisante, ¿no? Eh, Usualmente una lesión de ligamentos es limitante. El paciente siente que la rodilla se le va, una sensación de inestabilidad. Entonces el paciente les hace esa referencia y ustedes, si tienen un gráfico, es mucho más fácil, si el paciente les grafica, es mucho más fácil, y si no, simplemente ver que en las palancas de rodillas se pueden mencionar los tres elementos de los que vamos a hablar, ¿no? Los ligamentos colaterales, los ligamentos internos, que son el cruzado anterior y posterior, y los meniscos. Entonces, cuando uno tiene una palanca, si tiene la oportunidad o de que el paciente le refiera cómo fue, se ayuda un poco para tener la sospecha adecuada, ¿no? Entonces, esto es frecuente, ¿no? Un golpe en la parte lateral va a... si yo tengo un golpe en la parte lateral, el lado que se va a separar, que podría romperse, sería el lado interno, ¿no? Y viceversa. Vamos a tener, como le decía, roturas de la parte lateral o de la parte medial, dependiendo de dónde fue el impacto, ¿no? Si el impacto es en la parte medial, la estructura que se va a separar va a ser la lateral, y si el impacto fue en la parte lateral, la estructura que se va a separar es son los ligamentos mediales. El ligamento medial
termina siendo un refuerzo de la cápsula articular. Es un engrosamiento de la cápsula articular, no es como el lado externo, que es un cordón ligamentario grueso. Es importante esto para más o menos definir el tratamiento a realizar. Realmente el interno tiene un tratamiento distinto al externo, ¿no? El externo, pues, ¿no? Con golpe en la zona medial va a haber una separación de las fibras laterales, y como les decía, es como un cordón lo que tiene el paciente en la zona lateral. El examen clínico va a ser el que estamos viendo en la imagen, ¿no? Un paciente acostado, sujetamos del tobillo, ¿no? Y hacemos una palanca empujando hacia la parte de adentro para examinar el ligamento medial o hacia afuera para examinar el ligamento colateral lateral. Esa es la prueba de bostezo medial. Abre, como esta imagen, se abre la zona medial, o bostezo lateral cuando nosotros hacemos la maniobra inversa y se abre el ligamento lateral. ¿Qué exámenes nos ayudan a diagnosticar la rotura del ligamento medial o lateral? Al ser, pero hecha un examinador. Y el examen que es más completo, que es más preciso y que no depende mucho del evaluador, sino ¿no? Porque una resonancia uno recibe todas las imágenes y uno puede evaluar de las fibras del ligamento, ¿no? Eh, Habíamos hablado que el paciente recibe un impacto en la zona contraria a la rotura. Vamos a tener, a la hora que yo hago un pinzamiento acá, va a haber un edema del hueso porque choca hueso con hueso y este se separa y se rompe y esta parte se va a, eh, se va a contusionar, va a haber una contusión, un edema de los huesos de la zona donde ha recibido el impacto. Entonces, los exámenes de elección son la ecografía y la resonancia. La radiografía nos sirve para ver otros elementos, pero no nos sirve para ver ligamentos. Generalmente, generalmente la rotura del ligamento medial se trata con una inmovilización y una terapia física posterior, generalmente. Por el contrario, una rotura del ligamento lateral, generalmente el tratamiento va a ser una reparación quirúrgica. Eso más o menos grábenlo, eso es lo que diferencia la estructura y la configuración de los ligamentos y la histología. Entonces, un paciente con rotura de ligamento medial puede ser tratado con un yeso, con una inmovilización solamente. Esto es el ligamento medial, ¿ya? Que está reforzado por las fibras de la pata de ganso que le dan bastante estabilidad al ligamento. Normalmente, como les decía, es un engrosamiento de la cápsula. Su rotura puede tratarse con movilización, luego una fisioterapia y si pese a eso el paciente tiene una inestabilidad residual, tendría que hacerse una operación. Y una operación pues es hacer la simulación de los ligamentos originales, de los fascículos originales del ligamento, ¿no? Insertando en el cóndilo femoral medial y en la cara medial de la tibia y posicionándolos con unas anclas a los injertos que se coloquen. Por el contrario, el ligamento lateral, siempre, casi siempre, si es que hay rotura, va a ser de tratamiento quirúrgico, ¿no? Emulando las fibras del cóndilo femoral lateral hacia la cabeza del
peroné, ¿no? Y con los túneles se emula también las fibras del poplite, ¿no? Que, que le van a dar la estabilidad posterolateral a la rodilla. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el medial y lateral. El medial, el tratamiento puede ser con inmovilización y el lateral generalmente es con una cirugía. ¿Alguna pregunta de los ligamentos? Bueno, les pueden dejar para después también. Bueno, los meniscos son, como les decía, son estructuras de fibrocartílago que se encuentran entre el cóndilo femoral y el platillo tibial. Van a facilitar la congruencia esférica con la plana para un mejor movimiento y una mejor estabilidad. El mecanismo de producción de la rotura de los meniscos son los movimientos de torsión, ¿no? Cuando eh, cuando uno tiene un evento agudo, la referencia a que sea progresivo no aplica. La progresión aumenta cuando es una rotura cotidiana, el paciente hace un trauma mínimo, una torsión mínima, probablemente en casa, siente un dolor, no es muy fuerte, no hay bloqueo, no hay un problema de limitación grave en la rodilla, se trata a veces de roturas pequeñas y el paciente puede hacer una vida normal con dolor, con fastidio, ¿no? Y eso es lo que no debería de pasar. No debería de pasar que el paciente viva con un fastidio de rodillas porque puede terminar con una lesión de cartílago de gran consideración. Eso lo voy a hacer referencia en un momento. Cuando, lo usual es que el paciente sienta un sonido, incluso cuando ha hecho un movimiento brusco de torsión y, y sienta una, un movimiento extraño dentro de la rodilla y algunas veces siente que no puede doblar o no puede estirar la rodilla. Esa es la sensación de bloqueo o de un hemibloqueo, ¿no? En ese caso, ustedes tienen ya la idea de que hay algo que está trabando la rodilla eh, y lo que usualmente causa esto es una lesión de los meniscos, ¿no? Una rotura de los meniscos con desplazamiento. Entonces, el mecanismo de lesión, como les decía, es poner el pie en el suelo y girarlo, girar la rodilla, girar el cuerpo, sobre, teniendo como punto de apoyo el pie fijo y, es el mecanismo más frecuente. El paciente fija mixtos, ¿no? Como el que ustedes están viendo, además de la rotación se produce una desviación en valgo que puede terminar rompiendo también el ligamento medial, ¿no? De hecho, existen patologías mixtas, ¿no? Con rotura de menisco, ligamentos cruzados y ligamento medial. Existe. Eh, Más o menos lo que se ve es lo que está en la imagen, ¿no? Esta es una rotura estable, es una línea de rotura sin un colgajo libre. Esto podía eh, ocasionar molestia, fastidio, eh, eventualmente dolor, pero no una limitación como un bloqueo en la que el paciente no pueda hablar y estirar la rodilla, ¿no? Con este enlace se puede hacer la evaluación la evaluación
examen clínico lo podemos hacer. Vamos a ver. Doctor, el enlace usted debe pegarlo arriba. No, Acá. no, arriba. Ahí. A ver. Hay dos exámenes principales, sobre todo, el test de Apple y el test de McMurray. El paciente puede estar en decúbito dorsal y ustedes van a flexionar la rodilla, le voy a poner el audio, y La dan... aparición de dolor o resalte durante las rotaciones sugiere la existencia de un problema de menisco. Si aparece al realizar el movimiento de rotación interna, se trata de un problema del menisco externo. Y si aparece en el movimiento de rotación externa, será un problema del menisco interno. Es el test de Apple. Para el test de McMurray, colocamos al paciente tumbado boca arriba. Doblamos la cadera y la rodilla al máximo y sujetamos con una mano el pie y con la otra la rodilla. Efectuamos una rotación externa o interna y a continuación. Para evaluar el menisco interno, la rotación que ustedes van a producir es la rotación en la que el talón vaya hacia la parte interna, como para que aprendan, ¿no? Para que se acuerden, ¿no? Cuando evalúan el menisco interno o cuando se produce una rotación interna del talón, lo que se está evaluando es el menisco interno. Cuando ustedes van a hacer la rotación Llevamos la rodilla hasta los y hacen 90 grados mixto, de flexión. una flexo-extensión con el talón para La adentro. extensión de la rodilla en rotación externa sugiere una lesión del menisco interno. Si el dolor aparece al realizar rotación interna, estaríamos ante una posible lesión. Acuérdense del talón para que se acuerden, ¿no? El talón va hacia afuera, están evaluando el menisco Si externo. queremos añadir más tensión al test, podemos incluir un movimiento de abducción de cadera para la rotación externa de rodilla o una abducción para el movimiento de rotación interna. Practícalos y cuéntame qué hallazgos encuentras. Recuerda. Acá es importante, aprovecho mencionarles algo que es muy frecuente. Hace poco hemos tenido un caso de un problema de columna que estuvo un año para operarse de columna y el día previo a la operación nos hacen una consulta y le hicimos una evaluación de cadera, rotando la cadera, rotando, girando para adentro, girando para afuera la rodilla y encontramos un problema de rigidez de cadera, ¿ya? Y luego sacar una simple radiografía de pelvis, vimos que el dolor principal del paciente era una artrosis severa de cadera. Hago referencia a la cadera y la columna porque con la cadera y la rodilla también hay el mismo problema. Generalmente la rigidez en cadera
nos va a ocasionar un dolor en rodilla. Hay casos incluso que el paciente ha sido operado de rodilla, pensar porque había un hallazgo en la resonancia de una pequeña rotura de menisco, o había una condromalacia que también es bastante frecuente, y al no haberse examinado conjuntamente rodilla y cadera, se operó el paciente de rodilla. Al persistir el dolor, cayó con otro médico, le sacan una radiografía de cadera, luego de examinarlo obviamente, y el paciente tenía una artrosis de cadera, una patología de cadera. Entonces siempre es bueno examinar todo, ¿no? Tobillo, rodilla, cadera, ¿no? Entonces quería aprovechar la imagen para hacerle esa mención, ¿no? Cuando hablen de cadera, de artrosis, consulten a sus profesores este pequeño dato que es bastante importante. Bueno, a diferencia de la patología de ligamentos, en que una ecografía nos puede servir, en el caso de una patología o sospecha de una patología de menisco, la ecografía sirve muy poco. Y mírense la resonancia, que claro se ve esta imagen blanquecina, una raya dentro de la imagen negra, que es el menisco roto. Es bien clara la imagen en esta resonancia, ¿no? Nosotros, que la histología es importante, la anatomía, la histología es importante para conocimiento y para tomar una decisión quirúrgica. El menisco es un fibrocartílago que tiene de la zona periférica, acá está la piel, a la zona medial, un espesor distinto, ¿no? Más grueso en la parte periférica, prácticamente laminar en la parte medial central, y recibe su irrigación en la zona periférica, donde va a tener mucha irrigación, va a disminuir en la zona intermedia, y en la zona más central casi no va a tener irrigación. Esto es muy importante para tomar decisiones a la hora de enfrentar una rotura de menisco. Podemos tener roturas radiales, roturas transversas, tenemos una rotura transversa, horizontal, en la zona periférica. Volviendo a la imagen anterior, en la zona periférica está la zona roja, que es, como les decía hace un momento, es muy vascularizada, a diferencia de la zona blanca, que no tiene mucha irrigación, ¿no? Esto es una rotura en asa de balde, se rompe horizontalmente, se rompe y se desprende la zona, y hay un colgajo. Cuando les hablaba yo de bloqueo, de hemibloqueo, es cuando esta parte de acá suelta se mete entre la tibia y el cóndilo, ¿no? Y volviendo a la zona, nuevamente al concepto histológico, si yo tengo una rotura en la zona periférica, yo junto los bordes, esos bordes podrían terminar pegando porque hay una buena irrigación. Si yo junto los bordes en una parte central, la posibilidad eh, que peguen, que se junten definitivamente, es muy baja. La histología, la anatomía mandan, les digo esto, les recalco porque en los cursos de la Academia Americana han llegado, por un tema, creo yo, de consumismo, a presentar trabajos de que se puede suturar la zona blanca, donde nosotros vemos un montón de pacientes suturados en esa zona, que requieren una segunda operación para retirar los hilos que nunca unieron los fragmentos, ¿no? Esta es una rotura en la zona periférica, se deshilacha el menisco, es una artroscopía, es el tratamiento indicado, ¿no? Y luego se regulariza los bordes. ¿Para qué? Para que no terminen dañando el cóndilo femoral ni el platillo tibial, porque eso sí ya es irreparable. Cuando tenemos una rotura en el borde periférico muy sangrante, podemos nosotros colocar suturas, porque esta zona sangrante sí podría finalmente consolidar y pegar. Entonces el tratamiento de una rotura de menisco es
la reparación, la sutura o la remodelación artroscópica, ¿no? Existen unas suturas meniscales, ¿no? Se hace un pasaje por intraoperatorio con una cámara, se visualiza, en la parte periférica se colocan unos arpones, ¿no? Que se tensan, son suturas de nylon o polifilamento, lo une y luego la biología tendría que hacer su trabajo, que es juntar definitivamente estos dos bordes, ¿no? Los ligamentos cruzados son elementos fibrosos muy importantes en la estabilidad antero-posterior. Los ligamentos colaterales le dan la estabilidad lateral y medial. La estabilidad antero-posterior. Nuevamente uso el término, como les decía hace un momento, de una atrofia muscular que te puede hacer sospechar de algún evento de larga data, ¿no? El ligamentos colaterales es el síntoma que más te refiere a la sensación de inestabilidad. El mecanismo de producción va a ser la palanca, dependiendo de la zona que ustedes lesionen, ¿no? Yo fijo el pie y yo tiro el fémur para atrás, lo que se va a romper el ligamento cruzado anterior. Si yo pongo el pie en el suelo y lo que yo tiro mucho con su inserción, ¿no? Tenemos algunos test. ¿Sabías que el cáncer de seno tiene 95% de probabilidades de curación? Toca Hola amigos, hoy os enseño dos test muy fáciles de hacer que os ayudarán a localizar las lesiones de los meniscos. Se trata Bueno, tenemos tres test, ¿no? El test de cajón, de Lachman y el pivot sheet. Vamos a ver alguno de ellos. Bienvenidos a Fisalud.com, tu portal de fisioterapia y salud. En este vídeo vamos a desarrollar el test del cajón anterior y posterior. Es uno de los tests más conocidos y más realizados para valorar la estabilidad antero-posterior de la rodilla y la integridad de las estructuras que aseguran esta estabilidad. Para la realización de este test, el paciente se encuentra en decúbito supino. Le pedimos que realice una flexión de cadera y rodilla aproximadamente de unos 90 grados y nos sentamos sobre su pie para fijar. Nuestras manos van a realizar una toma bimanual a ambos lados del tendón rotuliano, palpando las mesetas tibiales. Desde esta posición, para realizar primeramente el cajón anterior, realizamos una tracción postero-anterior, ayudándonos de nuestro tronco. Desde aquí, valoraremos estructuras como ligamento cruzado anterior, ligamento oblicuo posterior, complejo arqueado popliteo. Además,
además de las funciones posterior-interna y externa de la cápsula. Este test se consideraría positivo si el desplazamiento anterior de la tibia es exagerado. Para ello debemos compararlo siempre con la rodilla contralateral. En una segunda de la misma posición. Será antero-posterior. Aquí valoraremos el desplazamiento hacia posterior de la tibia. Si este desplazamiento posterior es exagerado en comparación con la rodilla contralateral, sospecharemos de lesiones en las siguientes estructuras: ligamento cruzado posterior, complejo arqueado popliteo, ligamento oblicuo posterior e incluso ligamento cruzado anterior. Bueno, el test de cajón es bien sencillo, ¿no? Es fijar el pie en la superficie y jalar la tibia, ¿no? La tibia, si se va la tibia para adelante es una rotura del ligamento cruzado anterior, si se va la tibia para atrás es una rotura del ligamento cruzado posterior. Es importante también tener en cuenta, comparar con el otro lado y ver también el tono muscular. Un tono muscular disminuido de por sí te va a dar un desplazamiento mayor que lo normal. Por eso siempre es bueno primero examinar el tono muscular para poder hacer un examen con un poquito más de idea de dónde viene la inestabilidad, de un tema muscular o de un tema de ligamento. Este es el test de Lachman. Bienvenidos a fisaude.com, tu portal de fisioterapia y salud. En este vídeo vamos a desarrollar el test de Lachman. El paciente se encuentra en decúbito supino. Vamos a pedir una flexión de unos 30 grados. El terapeuta fija la pierna con el muslo por la parte inferior y con su mano craneal a nivel del tercio inferior del fémur aumenta esta fijación. Con la mano caudal a nivel del tercio superior de la tibia y en su cara posterior. Desde esta posición vamos a realizar un empuje antero-posterior de la tibia. Valoramos el desplazamiento hacia anterior de la tibia. Se considera que si existe un desplazamiento de unos 3 milímetros es normal. Si, por el contrario, supera los 5 milímetros, hablamos de una inestabilidad relativa. No obstante, es importante siempre compararlo con la rodilla contralateral, ya que pueden darse casos donde el sujeto valorado presente una lasitud ligamentosa. También se podría dar la situación donde el paciente presenta un elevado tono muscular, y esto puede limitar la movilidad anterior de la tibia, pero sin embargo, ser mayor en el lado afecto que en el lado sano. Con este test valoramos la integridad de estructuras tales como ligamento cruzado anterior, ligamento oblicuo posterior y complejo arqueado popliteo. ¿Ya? Y el pivot sheet es un movimiento mixto de rotación con flexo extensión. Acá está, es mucho más fino. Bienvenidos a fisaude.com, tu portal de fisioterapia y salud. En este vídeo vamos a desarrollar la prueba del desplazamiento del pivote, conocida comúnmente como pivot shift. El paciente se encuentra en decúbito supino, con la rodilla en extensión. Desde aquí vamos a introducir los parámetros de rotación interna, abducción, es decir, movimiento de valgo, y vamos a empezar a ir hacia la flexión. El test sería considerado positivo si se produce un resalte o una subluxación anterior del cóndilo tibial externo que sería producido por la acción del tracto iliotibial. En este caso podríamos encontrarnos con alguna lesión a nivel del ligamento cruzado anterior, del ligamento capsular externo y de la parte posterior externa de la cápsula articular. El test no finaliza aquí. Seguimos realizando flexión y si al llegar aproximadamente a los 20, entre los 20 y 40 grados de flexión se produce la reposición del cóndilo femoral externo, esto nos confirmaría el test. Esta reposición sería causada por la tracción del tracto iliotibial, que a partir de los 30 a 40 grados pasa a estar posterior al eje de flexo-extensión. Ya son los test que hay
en realidad, como les vuelvo a decir, ¿no? Para hacer... como un simple huevo, pero juntos a base de esfuerzo. Nuestra ilusión se convirtió. Como les decía, se debe hacer en una camilla, paciente acostado, en buenas condiciones, ¿no? Bien difícil, pues a veces, lamentablemente esto se lo digo porque a veces a uno está en una reunión o una cancha de fulbito y le dicen tengo esta lesión y uno tocando quieren que uno les haga el servicio y generalmente contribuimos a un error más, ¿no? El examen que se debe hacer es el examen clínico y el examen para confirmar y descartar es netamente la resonancia. Miren que claro se ve las fibras del ligamento cruzado anterior, se ve muy claro, ¿no? Y muy clara las fibras del ligamento cruzado posterior. En caso de una resonancia magnética de un paciente con rotura de estas estructuras, se ve una sombra, no se ve las estructuras laminares, ¿no? Fibrosas, ¿no? No se ve ninguna, es un paciente con rotura de ambos ligamentos, ¿no? El tratamiento de la, de la de la rotura de los ligamentos cruzados tanto anterior y posterior es con la colocación de injertos. Injertos que van a ser de tendones o ligamentos. El más frecuente o lo más frecuente, digo el más frecuente pero no el mejor necesariamente, es el tendón de la pata de ganso, ¿no? El ideal en deportistas es el hueso tendón hueso, o sea, un tarugo de la patela con un tercio del tendón rotuliano y con un taruguito de la tuberosidad anterior de la tibia y lo colocan por los túneles, ¿no? Desde tibial hasta fémur. Es un tema ya técnico, ¿no? ¿Cuál es mejor? El que yo hago es el hueso tendón hueso. Bueno, tenemos lo que es la patología de la rótula, muy frecuente, bastante frecuente, es un dolor en la zona anterior de la rodilla, fastidio, no es tan limitante como una rotura de menisco, como una rotura de ligamentos, pero sí es limitante y de larga data, ¿no? ¿Por qué se da? Usualmente se da por una alteración del eje del fémur y la tibia, con una tendencia a la lateralización de la rótula, y va a ser un roce inadecuado entre la rótula y el cóndilo y la escotadura femoral, ¿no? Va a haber un desgaste. Otra teoría es la teoría genética, ¿no? Del tiempo de vida del cartílago, tanto del fémur, de la tibia y de la rótula. Creo que la que más manda es el tema mecánico, ¿no? El examen es simple, ¿no? Localizar la rótula y apretar la rótula sobre el fémur, y ustedes a la hora que hacen el movimiento, presionando, van a sentir un dolor y un roce detrás de la rótula. El examen clínico es este. Como les decía, la rótula va a tender, esta es una radiografía, a lateralizarse, ¿no? Y ocasionar un roce, un pinzamiento en la zona lateral, ¿no? Y produce un desgaste. En una resonancia, que es el examen confirmatorio, ustedes van a ver un desgaste en la zona del cartílago con exposición, en el caso de la condromalacia grado 3, ¿no? Una exposición del hueso, ¿no? que produce un roce después de la rótula, arañando y erosionando la tróclea femoral también. Tratamiento normalmente y de éxito es una buena fisioterapia, como les había mencionado. eh, lo que hay que buscar es que la rótula vuelva a hacer un movimiento longitudinal sobre la tróclea femoral. ¿Ya? Fortalecimiento del vasto interno generalmente, del vasto medial, y el tratamiento quirúrgico cuando no hay una buena respuesta a la fisioterapia. Es así como se hace una artroscopía, una rótula normal, ya que tenemos una rótula con una deflecación, ¿no? Del cartílago. Y se regulariza, se tensa y es el objetivo de la cirugía, ¿no? En el caso que tenga una exposición de hueso, miren, una exposición de hueso, se hacen microperforaciones con el fin de que produzca un sangrado y luego la formación de una
capa fibrosa de cicatriz que elimine el efecto de roce. Y lo más importante, generalmente, la gran mayoría de veces que entramos a ver una condromalacia, vamos a ver una lateralización o una medialización de la rótula con respecto a la tróclea femoral. Es por eso que el tratamiento quirúrgico inicia el tratamiento. Si ustedes solamente hacen una limpieza artroscópica y no se preocupan en compensar el funcionamiento anormal de la rótula, el desgaste va a continuar. Hay que fortalecer los elementos que estén debilitados y que no compensen la buena alineación de la rótula. La patología tendinosa es muy importante. Algunas patológicas, algunas crónicas, pero son muy importantes para el tema de estabilidad y también representan un diagnóstico diferencial con otras estructuras, ¿no? Por decir, por su zona de inserción, la pata de ganso puede ser un diagnóstico diferencial de una rotura de menisco interno. La lesión o la inflamación del tubérculo de la fascia lata por su inserción lateral puede representar un diagnóstico diferencial con el menisco externo. La patela puede dar un diagnóstico diferencial con la condromalacia. La tendinitis hipoplitea puede hacer confundir o puede confundirse con roturas de la zona posterior de los meniscos, porque por ahí queda la inserción del popliteo, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan presente la presencia de estas patologías, ¿no? Estos son los tendones, ¿no? La fascia lata, tendón rotuliano, pata de ganso. En la zona posterior tenemos el popliteo y el bíceps femoral. En esta imagen, ustedes claramente con la imagen y con el conocimiento de lo que puede pasar, ustedes pueden tener el diagnóstico. No necesitan una resonancia, no necesitan nada para darse cuenta que la rótula se ha separado, ha salido de su sitio y está en la parte de arriba por una rotura del tendón rotuliano. Acá la ven una radiografía simple y la ven completamente ascendida por rotura del tendón rotuliano. El tratamiento es quirúrgico. Otro traumatismo frecuente en rodilla es que el paciente corre o pone el pie y siente un tirón, un dolor en la zona posterolateral del músculo distal, ¿no? Y es por rotura del bíceps femoral que llega hasta la cabeza del peroné. En su zona músculo-tendinosa, su zona tendinosa suele romperse, se desgarra. Ya no traumático, pero es un dolor bien frecuente y que limita la estabilidad medial de la rodilla, son las tendinitis de la pata de ganso. Y por último, tenemos la tendinitis poplitea, que es bastante frecuente dolorosa. Como les decía hace un momento, puede simular una rotura de los cuernos posteriores de los meniscos. Hay que conocer, hay que saber que está el popliteo ahí, examinarlo y tomarlo como un diagnóstico diferencial, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario adicional? ¿No hay? Bueno, ahora quedamos con mi grupo para pasarles la clase, para hacerles llegar la clase y que la tengan. ¿Ya? Bueno, si no hay ninguna pregunta, damos por concluida la clase.